A ver, buenas noches, amigos. Yo sé que están asistiendo a diversos lugares. Bueno, quien les saluda es el doctor Jorge Velázquez. Les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. El día de hoy les voy a compartir un poco de mi trabajo. En esta ocasión vamos a hablar sobre morfodiseño dental y mi técnica que utilizo para poder trabajar este tema. Un poquito de mí, un pequeño resumen sobre mi trabajo. Bueno, como ya saben, me llamo Jorge Velázquez, tengo un pregrado en la Universidad de las Peruanas en estomatología. El posgrado lo hice en la Universidad Científica del Sur con una maestría en estomatología también. Tengo un diplomado en ortodoncia y bueno, también soy creador de la técnica Reforma que la utilizo para enseñar morfología dental. También doy muchas charlas, conferencias, presentaciones de manera internacional. Les voy a hablar un poquito en qué consiste mi técnica. Creo yo que un primer escalón para aprender morfología es entender la teoría. Ahora, con la teoría podemos reseccionar mucha información, agregar mucha información y sumar mucha información de la que ya tenemos, de la que tal vez tenemos del pregrado, de la universidad, del instituto o de nuestro día a día, nos va a servir este entrenamiento. Ahora, la técnica reforma lleva este nombre. ¿Por qué le puse este nombre? Porque el re viene de recontornear y recontornear, recontornear y recontornear. ¿Para qué? Para llegar a una forma particular de una pieza dental. Pero ustedes pueden ver acá que estamos utilizando un lápiz, una hoja y estamos dibujando. Sí, pero bueno, yo te hago la pregunta. ¿Lo que hacemos en el día a día es arte o ciencias? No sé, tal vez tú estás en el rubro odontológico, en el rubro del laboratorio, del técnico dental, y yo te pregunto, ¿lo que tú haces día a día es arte o ciencia? Seguramente también te lo has preguntado y muchas veces te lo han dicho, ¿qué tal talento, doctor? ¿Qué tal arte el que usted tiene? Ahora, lo que yo te voy a decir es que la respuesta es un poquito de los dos, ¿ya? Porque con el arte nosotros vamos a expresar esa coordinación que tenemos mente con la mano. Esa coordinación mente-mano la vamos a expresar mediante el arte. Y se vuelve ciencia. ¿Por qué? Porque vamos nosotros día a día, vamos a aprender, vamos a llenarnos un poquito más de información. Y más aún si utilizamos una técnica para poder entrenar. Ahora, y ustedes se dirán, pero Jorge, esto es dibujo. El dibujo es una técnica muy utilizada desde nuestros inicios en que nosotros comenzamos a caminar, luego a aprender, a ir al colegio, comenzamos a dibujar. Ahora, hay muchos estudios que nos dicen que sí funciona, que sí hay una relación de qué, de aprendizaje mediante el dibujo. Ahora, ustedes pueden ver acá muchas publicaciones, pero también se han dado publicaciones últimamente en el rubro ya más actual, más estético, que es estudios que proponen, por ejemplo, este estudio de Pascal Mañé propone utilizar el dibujo como un primer escalón. ¿Como un primer escalón para qué? Para ir subiendo a esa excelencia sobre la parte restaurativa. Ustedes saben que la parte restaurativa también va de la mano sobre lo que yo sé o sobre lo que es la pieza dental. Para poder devolver lo que se perdió, necesito saber qué es lo que tuvo esa pieza dental. Él propone esto de acá, un trabajo de 2D, 3D, 4D para empezar con el dibujo, para no quemar etapas, por así decirlo. Pueden ver acá un poquito de mi trabajo del día a día. Yo doy clases, estamos ahorita en una coyuntura, digamos, que nos limita a enseñar, a educar de manera presencial, pero buscamos nuestras opciones. Últimamente las he estado dando de manera virtual y, digamos, esto me ha abierto a mí para compartir lo que sé, para compartir mi trabajo con muchos lugares, muchas partes del mundo. Acá pueden ver un poquito del trabajo con mis alumnos, con mis estudiantes, con mis participantes de mis distintos cursos. Y bueno, en todos estos cursos, más que todo enseño lo que es la morfología dental a base a lápiz.
Y como pueden ver, acá hay una pequeña frase, creo yo, que resume mucho mi trabajo, que es percibe, capta y crea. Tengo que recibir la información, entender la información y desde acá, desde que la he entendido, llevarla al papel, llevarla a un material. En este caso, el dibujo, pudiendo ser más tarde en una cera, en una resina o X material. Acá ustedes pueden ver tal vez que todo es manual, que todo es a mano alzada, pero tampoco es un trabajo de dibujo libre. Yo trabajo, esta técnica reforma, trabaja con un esquema. Yo lo llamo diagrama de formas. Este diagrama de formas me permite, ¿qué cosa? Tener un mayor control sobre la primera parte más importante para dar forma, que es el contorno. El contorno es muy importante. Ahora, con este diagrama de formas, yo puedo, ¿qué cosa? Obtener un contorno más cercano del contorno real, del contorno de la pieza, de ese contorno que la caracteriza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué utilizo esto? Porque si yo les pido a ustedes que lo hagan a mano alzada, en un primer momento no les va a salir y tampoco tal vez en un segundo intento, en un tercero, pero con este diagrama yo puedo obtener una ayuda para armar, para crear, para registrar ese primer bosquejo. Ahora, de verdad, un consejo que sí les doy es que cual sea el trabajo que estés haciendo, ya sea en tu día a día, ya sea en el entrenamiento, en la enseñanza, en tu práctica diaria, agrégale un poco de emoción a lo que haces. Si tú le agregas un poco de emoción a tu trabajo, le agregas un poco de emoción al conocimiento, en ese momento en que tú estás estudiando, trabajando, no te vas a olvidar jamás. Los estudios dicen que siempre recordamos los momentos donde le hemos agregado un poquito de emoción. Así que si estás trabajando, emocionate, no sé, escucha tu música favorita, por ahí trabaja de noche, donde tengas más tranquilidad o disfruta lo que estás haciendo. En este caso vamos a dibujar y vamos a llegar a la forma correcta. Vamos a ver un poquito de lo que es algo rápido, una parte teórica, una parte introductoria de lo que es la morfología dental. En este caso, la morfología dental de las piezas anteriores, de los dientes anteriores. Ahora, nosotros podemos ver acá dos conceptos muy importantes que yo considero que uno debe involucrarse, uno debe conocer, uno debe controlar, debe manejar. Primero es el contorno de las piezas. Nosotros tenemos 6 tipos de piezas muy importantes. Tenemos lo que es el incisivo central maxilar, el incisivo lateral maxilar y el canino maxilar. En el sector superior tenemos estas 3 piezas muy importantes. También en la parte mandibular tenemos nosotros al incisivo central mandibular, incisivo lateral mandibular y también al canino mandibular. Ahora, estas 6 piezas pertenecen al sector anterior, al sector del frente estético. Por eso nosotros debemos, ¿qué cosa? Manejar un correcto contorno de estas piezas para que este contorno pueda expresarse de la manera más estética posible y también funcional. Podemos ver acá que el primer concepto nos habla sobre los contornos y la forma cerrada en el contorno que nosotros le demos. Si nosotros hacemos un contorno distinto, vamos a obtener una forma distinta. Ahora, también podemos ver otro concepto que nos dice sobre los lóbulos de desarrollo. Los lóbulos de desarrollo son muy importantes a considerar porque nosotros debemos entender que las piezas dentales están formadas de la unión de estos lóbulos, de estas masas de esmalte, de estos cuerpos. Cuando estos cuerpos se juntan, cuando estos cuerpos intentan juntarse, fusionarse, nos van a generar unas concavidades que van a ser nuestros surcos de desarrollo. Porque la fusión no es completa, no es perfecta. En su intento
de la unión de esas convexidades nos forman concavidades. Hay que considerar estos cuerpos, ¿para qué? Para darle volumen a las piezas. Miren, acá podemos ver también que los dientes no tienen superficies planas ni lisas, sino que su superficie está llena de ¿qué? De concavidades, de convexidades, de altos relieves, de bajos relieves. Debemos considerar esto, ¿por qué? Porque esto nos va a dar, ¿qué cosa? Mayor personalidad a la pieza dental. Esto va a depender también de la edad de esa pieza dental. Si es una pieza dental joven, su textura va a ser más marcada. Pero ¿qué pasa si es un diente ya envejecido? La textura va a ser más suave o va a estar pulida o no va a ser tan expresiva. Ahora, nosotros vamos a encontrar dentro de esta textura, vamos a encontrar una macrotextura y vamos a encontrar también una microtextura. Dentro de la macrotextura vamos a encontrar una textura vertical y una textura horizontal. En la vertical vamos a encontrar ¿qué cosa? Los surcos de desarrollo. Un surco de desarrollo mesial, como podemos ver acá, y un surco de desarrollo distal, como podemos ver acá. Ahora, mira, también encontramos surcos verticales más suaves, no tan marcados, que son estos surcos secundarios. Estos surcos secundarios muchas veces nos suelen, ¿qué cosa? Subdividir a los lóbulos de desarrollo. Nos subdividen, los cortan a estos lóbulos de desarrollo y a veces pensamos que no son 3 lóbulos de desarrollo, sino, oye Jorge, yo veo más. Tranquilo, se trata de que estos surcos secundarios los subdividen, pero son más suaves, no son tan marcados. También encontramos surcos horizontales, como vamos a poder ver acá. En la imagen podemos ver claramente que el surco de desarrollo mesial es más profundo, pero más estrecho. En cambio, el surco de desarrollo distal es más suave, pero ¿qué cosa? Un poquito más ancho. Esta textura va a depender también de la forma del diente. Esto es algo estándar, esto es algo eh, teórico, esto es algo ideal, pero también puede escaparse de esto y puede la pieza dental comprender también otras dimensiones, otras morfología, ¿ya? Ahora, dentro de la textura horizontal encontramos los surcos horizontales, que son más marcados en la parte cervical de la pieza. Dentro de la microtextura vamos a encontrar, ¿qué cosa? Que los dientes, sí, los dientes jóvenes, más que todo, presentan una textura muy fina, muy fina, muy fina. En este caso vamos a hablar de los periquematos. Estos pequeños, estos pequeños surcos muy finos, muy al detalle, los encontramos más marcados en la parte cervical y conforme se van yendo a incisal, se van difuminando, van desapareciendo. Pero como pueden ver acá, son más marcados en los dientes jóvenes. En los dientes viejos, esto ya se encuentra pulido. Podemos ver también qué cosa, que la cara vestibular de las piezas dentales, tienen qué cosa, dos aristas que nos dividen o que nos dan tres planos, por así decirlo, en la cara vestibular. Un área de luz, un área de luz y un área de sombra, en este caso mesial, y un área de sombra distal. Nos dan esos tres planos, por así decirlo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la cara vestibular tiene un área de luz que se encarga de ¿qué? De rebotar la luz, de reflejar la luz. Y es lo que nosotros percibimos en un primer momento cuando vemos una pieza dental. En cambio, el área de sombra es una zona donde la luz se absorbe, se pierde y lo vemos, digamos, oscuro. Ahora, ¿y quién nos divide estas áreas? Son estas aristas que ven ustedes en líneas punteadas, ¿ya?
Estas son líneas de luz o líneas de brillo, como quieran llamarlas. Tiene muchos nombres en la literatura. Nos van a dar este efecto óptico. ¿Por qué, Jorge, efecto óptico? Porque cuando estas líneas de brillo o líneas de luz se juntan más entre sí, nos va a dar un efecto óptico que de que la pieza va a aparentar ser más delgada, ser más estrecha. En cambio, cuando estas líneas de luz se distancian más entre sí, nos va a dar ¿qué cosa? El efecto o la apariencia de que la pieza es más ancha. Por eso es muy importante reproducir estas líneas de luz. En este caso, los incisivos centrales, ¿está bien? Estas tres formas básicas, digamos, son las más importantes. ¿Por qué? Porque también la morfología puede escapar de estas tres formas, pero estas son las más frecuentes. Vamos a encontrar que las piezas pueden presentar una forma cuadrada, una forma ovoide y una forma triangular. Ahora, cuando yo digo que pueden presentar esta forma, no me digo que van a ser exactamente cuadradas, sino que van a tener una tendencia a una forma en particular. Pero yo les voy a hablar el por qué. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué caracteriza? Mira, si nosotros nos encontramos un incisivo central con tendencia a una forma cuadrangular, vamos a encontrar que su parte cervical, la parte del cuello de esta pieza, es más ancha. Es más ancha. Al ser más ancha, puede, digamos, alcanzar el nivel de la parte incisal, dándonos la, ¿qué cosa? La percepción de que estos lados proximales, que estas caras proximales, tanto la mesial como la distal, son más paralelas entre sí. Ya no son así, sino son más paralelas entre sí. ¿Por qué? Como les digo, la parte cervical no es tan estrecha, sino que es más ancha. Ahora, también recordemos que el cenit, la parte más alta cervicalmente, se encuentra no en el centro, sino con una tendencia a distal. ¿Ya? Su borde incisal es plano. Su borde incisal de estos dientes cuadrangulares es plano y su textura es más, su textura vestibular es más homogénea. No hay un lóbulo de desarrollo predominante. Los tres, digamos, son homogéneos. Ahora, en los dientes con tendencia ovoide, vamos a encontrar qué cosa, que sus ángulos incisales son más redondeados, son más convexos. Ahora, ¿qué también encontramos? Que su cuello cervical no es tan ancho, sino que es medianamente estrecho. Ahora, pero lo más notorio es su lóbulo de desarrollo central. Este lóbulo de desarrollo central es más predominante, tanto que su proyección incisal nos da, ¿qué cosa? Un borde incisal convexo, un borde incisal convexo. Ahora, vamos a encontrar que en estas piezas ovoides la textura no es tan marcada, en la parte central, ya que este lóbulo central es el primero en pulirse porque está más expuesto, está más anterior que los otros lóbulos. Así que este lóbulo central protege los dos lóbulos proximales. Y por último, también encontramos, ¿qué cosa? Los dientes con tendencia triangular. En estos dientes vamos a encontrar una parte cervical estrecha, una parte cervical estrecha, muy convergente. Ahora, y vamos a encontrar que su borde incisal puede ser algo cóncavo, tiene una concavidad acá. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta concavidad? Porque los lóbulos de desarrollo, tanto el mesial como el distal, tienen mayor volumen que el lóbulo central. Este lóbulo central es plano, no tiene demasiado volumen y nos da muchas veces la percepción que en esta parte central vemos una concavidad, una sombra. ¿Por qué? Por la falta de volumen de este lóbulo. Vamos a ver también las líneas de luz. Las líneas de luz, como podemos ver acá en los dientes cuadrangulares, son también paralelas entre sí. En cambio, las líneas de luz o líneas de brillo en los dientes ovoides
como si fuera un paréntesis, son más cerradas entre sí. Ahora, en cambio, en los dientes triangulares, estas líneas de luz o líneas de brillo son convergentes hacia cervical, convergentes hacia cervical. Vamos a ver también qué cosa, que visto incisalmente estas piezas, el cuadrangular presenta una parte superficial vestibular plana, una superficie vestibular plana. En cambio, los ovoides presentan una superficie vestibular convexa. Ya les expliqué por qué. Por el mayor volumen de este lóbulo de desarrollo central. Ahora, y como pueden ver acá en los dientes triangulares, se puede ver desde incisal el mayor volumen de estos lóbulos de desarrollo, ¿no? En caso el mesial y el lóbulo de desarrollo distal. Podemos ver su mayor volumen dejándolo más corto, más plano al lóbulo central, que no tiene volumen tan marcado como los otros dos. Todo esto se proyecta también al contorno del borde incisal. Y podemos ver clínicamente en boca ya, que estas características las podemos ver en el día a día. Las puedes ver, las vas a ver o las has visto. Mira, y se cumple la parte teórica. Vemos que en los dientes cuadrangulares podemos ver que tienen un borde incisal recto, bordes incisales rectos, bordes proximales más paralelos entre sí, y un cuello o un contorno cervical más ancho. Y podemos ver que sus líneas de luz o líneas de brillo son más paralelas entre sí. No son tan paralelas, pero son más paralelas entre sí a comparación de las otras piezas. Y mira que los dientes ovoides, de igual manera, como lo mencionamos en la teoría, su borde incisal es más convexo y sus líneas de luz o líneas de brillo son como paréntesis, son como dos paréntesis, como si se estuvieran mirando. Y los dientes triangulares, como han visto, presentan un borde incisal cóncavo, presentan esa concavidad. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque predomina el mayor volumen de los lóbulos proximales. Y podemos ver lo más importante, más notorio, que su contorno cervical es estrecho el contorno cervical, y sus líneas de luz o líneas de brillo son convergentes hacia cervical, Esas son las tres formas básicas. Vamos a ver un poquito también más resumido esta parte de la morfología en los dientes posteriores. Nosotros, como ya hablamos en los dientes anteriores, vimos que es muy importante el contorno de las piezas. En los dientes posteriores también es muy importante llegar al contorno ideal de las piezas, al contorno propio de esa pieza. Ahora, las piezas, en este caso, las piezas maxilares, como el primer premolar maxilar, el segundo premolar maxilar y el primer molar maxilar, tienen una morfología propia. Ahorita los estamos viendo desde una vista oclusal. Ellas tienen estructuras propias de cada una, que las identifican, las personalizan. Ahora, estas estructuras están formadas por las cúspides, sean cúspides vestibulares o palatinas, como también sus crestas marginales. Crestas marginales que se encargan de ¿qué? De unir a las cúspides y así reforzarla. De igual manera, en el resto de piezas vamos a encontrar que estas estructuras se repiten, ya sea muy indiferente al número de cúspides que la pieza tenga. Las crestas marginales se van a encargar de ¿qué? De unir estas cúspides. Pero Jorge, ¿qué pasa si la pieza tiene más de dos cúspides? También podemos encontrar, en este caso, en la primera molar maxilar, podemos encontrar también una cresta transversal llamada puente adamantino o puente de esmalte, que se encarga también de ¿qué? De unir estas dos cúspides. Podemos verla acá, este puente de esmalte o puente adamantino que se encarga de unir estas dos cúspides. Y
Por último, vamos a ver también el sector mandibular. En la parte mandibular, las piezas mandibulares, en este caso, la primera premolar mandibular, la segunda premolar mandibular y el primer premolar mandibular, que como ya lo dije en los dientes maxilares posteriores, tiene una gran importancia el contorno de estas piezas, porque se habrán dado cuenta que en estas piezas mandibulares el contorno es más redondeado, son piezas más convexas, un poquito más anchas mesiodistalmente, muy distinto a las piezas del sector maxilar, ¿ya? Ahora podemos ver también que estas comparten las mismas estructuras, cúspides, en este caso vestibular, cúspide lingual, y de igual manera se presentan las crestas marginales. ¿Para qué? Para unir estas cúspides, reforzar estas cúspides. Igual manera, cuando esta segunda premolar mandibular ya tiene tres cúspides, una vestibular, una mesial, una distal, también encontramos, ¿qué cosa? A las crestas marginales para unirlas. De igual manera, en la primera molar mandibular ya no son tres cúspides, son cinco cúspides, tres vestibulares y dos linguales. Y sus crestas marginales para unirlas y reforzarlas. Y con esto hemos terminado la parte teórica, la parte introductoria, y ahorita vamos a ir a la parte demostrativa. Vamos a hacer un pequeño diseño, en este caso de un incisivo central maxilar. Vamos a alistar. Les pido que alistemos lo siguiente, que alistemos un lápiz común y una hoja bond. Una hoja bond, si no es una hoja blanca, puede ser cualquier otro tipo de hoja, no hay ningún problema. Solo necesitamos esas dos cosas para poder practicar y diseñar. ¿Está bien? Les doy un minutito para listar estos pequeños materiales que son muy accesibles, mientras yo también me alisto. Agarro y hago una circunferencia. La circunferencia no es una circunferencia tan definida, ya que lo vamos a hacer a mano alzada. En este momento vamos a hacer el morfodiseño de un incisivo central superior. Como les mencioné, vamos a empezar por el contorno. Ya hemos realizado la circunferencia que nos va a servir para el diagrama. Vamos a seguir con otra circunferencia más pequeña. Vamos a trazar una cruz en el centro de la circunferencia pequeña. Ahora vamos a proyectar 5 trazos de esta manera. 1, 2, 3, 4, y el quinto lo sobreponemos sobre el centro de la cruz. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer los siguientes trazos. ¿Para qué? Para tener la percepción de que no estoy trabajando sobre una circunferencia, sino que ahora se va a transformar en una esfera. Dar esa percepción. Si por ahí falta definir algo, lo puedes definir, terminar de definir, lo puedes definir y borras los trazos que no te agradan. Si en caso lo quieres terminar de definir. Ahora yo voy, como último paso, voy a colocar un piso. Vamos a poner que esto va a ser mesial, distal
y esto va a ser mi borde incisal. Esto va a ser incisal. Y como último trazo, me voy a ayudar en la parte incisal de este trazo, para hacer un piso, una base. Y eso es todo el diagrama, nada más, nada más. Con este diagrama yo puedo diseñar cualquier pieza, cualquier. Piezas posteriores, piezas interiores. Ahora, para comenzar a trabajar sobre este diagrama, voy a hacer lo primero. Voy a comenzar por los ángulos incisales. Ángulos incisales. Recordemos que en la teoría nos dice que el incisivo central tiene un ángulo inciso mesial más recto que el ángulo inciso distal. Así que vamos a empezar por ahí. Para trabajar los ángulos, tengo toda esta área. Tengo toda esta área para trabajar el ángulo inciso mesial. Yo voy a escoger si lo diseño acá, si lo hago acá, o si lo hago más acá. Va a depender del diseñador. ¿Por qué? Los ángulos incisales son muy importantes para el contorno de los dientes anteriores, ya que son los ángulos incisales los que le van a dar individualidad a cada diente. Voy a empezar entonces trazándolo en esta parte. Voy a hacer ese trazo. Un primer trazo, este primer trazo no es un trazo definitivo, sino que puedo yo, si no me gusta, borrarlo y volverlo a trazar. Ahora voy a hacer el ángulo inciso distal. De igual manera, yo tengo toda esta área para trabajar ese ángulo. Tengo toda esta área para trabajar el ángulo inciso distal. Ahora, la teoría nos dice que este ángulo inciso distal es más redondeado, es más convexo. Así que hay que considerar esto. Entonces, yo puedo hacerlo acá, o lo puedo hacer acá, o lo puedo hacer acá. Según yo vea cuál me conviene, cuál le va a dar la característica a ese ángulo. Lo voy a hacer entonces acá, para obtener un ángulo inciso distal más redondeado. Lo voy a hacer en esta parte. Ahora, yo ya tracé el ángulo inciso mesial, ya tengo el ángulo inciso distal y ya tengo también parte de ese borde. Tengo el borde incisal también. Al juntarlos, yo ya tengo el borde. Mira, lo estoy juntando. Ya tengo la parte incisal de ese incisivo central. Ahora nos tocaría irnos a su cervical. Nos vamos hacia cervical, pero para trabajar cervical yo necesito especificar la altura de mi pieza. Para yo especificar qué altura va a tener mi pieza, yo voy a proyectar una distancia similar a esta. Mira esta distancia y la proyecto fuera. Yo ya tengo la altura mínima que va a tener mi pieza. Es una altura mínima ideal. Porque si yo la hago más pequeña, ya se va a ir deformando. No va a ir perdiendo sus características. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Que la mayor altura no está en el centro del diente. No está en el centro, en el eje central del diente, sino que la mayor altura se encuentra hacia distal. Se encuentra hacia distal. Recuerda, esto es distal y la mayor altura, el cenit,
lo tengo que colocar hacia el lado. Entonces yo voy a colocar, esta zona va a ser la zona más alta. La zona más alta. Va a ser el tope, el cenit. Ahora, yo ya tengo la altura. Ahora sí yo puedo ir, ¿qué cosa? Contorneando, hacer el contorno proximal y terminar de hacer el contorno cervical. Mira, te preguntarás, Jorge, ¿y cómo yo voy a hacer o cómo voy a determinar el contorno cervical? ¿Qué tan ancho va a ser entonces mi contorno cervical? Esa va a ser la pregunta que te vas a tener que hacer. El ancho cervical me lo va a dar la circunferencia pequeña. Mira, la circunferencia que trazamos tiene un ancho. Entonces voy contorneando ese ancho. Voy contorneando. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que dependiendo del tamaño de esa circunferencia pequeña, me va a dar el ancho cervical. La teoría nos dice que los dientes triangulares son los que tienen menor ancho cervical. Entonces, si yo quiero tener o diseñar un diente más cuadrado, yo tengo que hacer una circunferencia, esta circunferencia más grande. Si yo la hago más grande, el ancho aumenta. Si el ancho aumenta, el ancho cervical aumenta, va a parecer o va a simular un diente más cuadrado. Recuerden que la teoría nos dice que los dientes cuadrangulares tienen un mayor ancho cervical. Vamos entonces, ahora sí, a unir, a crear nuestro contorno proximal, o a unirlo con el contorno cervical. La teoría nos dice que el borde proximal tiene el mayor área de contacto. Entonces, yo voy a tener que respetar eso y ir llevándolo hacia cervical, de esta manera. En distal, como el borde distal es más convexo, voy a encontrar un área de contacto más pequeña, más pequeña. Ahora, a partir del área de contacto, yo voy a comenzar a unir, a llevar el trazo hacia cervical. Aquí, en esta parte, ustedes no lo pueden hacer recto. No va recto. En esta parte vamos a encontrar una ligera concavidad. Ahora, ya hemos realizado el primer contorno. Un contorno que puede modificarse. Ahora nosotros tenemos que visualizar si ese contorno que hemos diseñado se parece al contorno que nosotros deseamos. Si lo que hemos diseñado nos parece que está bien, ya podemos definir mejor el contorno. Ahora vamos a borrar, voy a borrar estos trazos que no me sirven, porque lo he rayado, lo he
garabateado. Ahora voy a definirlo mejor. Voy a definirlo mejor. Esta técnica no necesita de talento para el dibujo. Lo que necesitas simplemente es conocimiento, teoría. Muy bien, ya tengo definido mi contorno. Ahora yo voy a poder, ¿qué cosa? Darle contenido. Voy a empezar diseñando las líneas de brillo. La línea de brillo mesial hacia la mayor altura de cervical. La línea de brillo distal va a ir un poco más superior a la mesial. Queda más superior. Entonces ya tenemos nuestras líneas de brillo que nos van a dar nuestras áreas de sombra. Voy a borrar un poco los trazos o líneas que ya no me sirven. Ahora lo que yo voy a trazar son mis surcos de desarrollo. El surco de desarrollo mesial es más largo, pero más estrecho. Es más largo, pero más estrecho. Mi surco de desarrollo distal es más corto, pero un poquito más ancho. El surco de desarrollo mesial es más profundo y el surco de desarrollo distal es más suave. Para tener un mayor, tal vez podríamos nosotros agregarle un poquito del contorno radicular para que nuestra línea cervical tenga más protagonismo, resalta más. Ahora sí podemos diferenciarla más nuestra línea cervical. De los tres lóbulos de desarrollo que son estos, los tres lóbulos, este es el lóbulo mesial, lóbulo central, lóbulo distal. El mesial es más voluminoso, pero más estrecho. El central es más largo, pero no tiene tanto volumen, es más plano. Y el lóbulo de desarrollo distal es más ancho y más convexo. Yo ya hice el contorno, ya tengo el contorno, ya le di contenido, ya le di el contenido.
Ahora lo que me falta es darle volumen a la pieza. Vamos a darle volumen. Ahora voy a borrar las líneas o trazos que están dentro y que ya no voy a utilizar, ya no me sirven, lo voy a borrar. Ya, ahora voy a comenzar a darle volumen a la pieza. Mira, voy a realizar lo siguiente. Para darle volumen primero a los lóbulos, voy a hacer esto. Voy a trazar arcos. Voy a trazar arcos. ¿Para qué? Hacer convexidades. Estos arcos, estos trazos en forma de arco, le van a comenzar a dar volumen a ese lóbulo mesial. De igual manera, voy a hacer el lóbulo distal. Comienzo a darle volumen al diseño. Miren, si yo un trazo lo hago así, significa que es más convexo. Si el trazo lo hago así, es menos convexo. ¿Por qué? Para el lóbulo central yo lo tengo que diseñar menos convexo, menos convexo. Y yo ya acá tengo los tres volúmenes de los tres lóbulos. Para hacer los surcos o concavidades, yo lo voy a hacer al contrario, un arco invertido. Y lo voy a unir con las convexidades. Y solo comienzo a unirlas con las convexidades. Si yo esa concavidad la hago así, significa que es más profundo. Más profundo. Si lo hago así, significa que es menos profundo. Yo ya tengo casi dos tercios de la cara vestibular.
pero me falta la parte cervical. El tercio cervical es más convexo, no tiene mucha textura. Así que voy a realizar arcos más largos. Esta área cervical no está interrumpida por surcos, no está interrumpida por surcos. Y así podemos diferenciar un área cervical más convexa y 2/3 de vestibular, o sea, tercio medio y tercio fiscal, con textura. Ya estamos casi finalizando el diseño. Hasta aquí ya hemos identificado la morfología, el volumen y la textura. Recuerda, si un trazo no te gusta, simplemente lo borras. Hasta aquí lo tenemos de manera más macro, pero si nosotros queremos darle un mejor acabado, podemos llenarlo de trazos idénticos, pero más delgados, más finos. Estamos haciendo trazos más finos. Trazos más finos. Todo es a mano alzada. De igual manera, en esta parte donde hay textura, tenemos que hacer lo mismo. Igualmente en el lóbulo distal. Con esta técnica no hay necesidades de saber dibujar, de tener talento para el dibujo. No hay necesidad. Porque no estamos dibujando, estamos trazando nada más. Igualmente en el lóbulo central lo llenamos de trazos finos. Igual en las concavidades hacemos los arcos invertidos. Nuestro diseño ya tiene una personalidad, ya tiene forma, ya tiene contenido, tiene contorno. Ahora yo puedo hacer para el acabado, terminar de definir mi contorno y borrar los trazos también
que se han salido del contorno. Borro los trazos que se han escapado del contorno.